Muy bien. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Recordemos que estamos, bueno, yo aumenté un poquito ¿cómo se llama? El criterio ahí para mostrarles detalles en naves industriales, perdón, para estructuras industriales, perdón. Y bueno, acá lo que tenemos es una, muchos diferentes tipos de estructuras o extractos o pedazos de estructura que pues quería traerles para que ustedes vieran algunos ejemplos prácticos. Como les decía hace un momento, lamentablemente son pocas clases, entonces revisar muchos o varios diseños de cada una, pienso yo que nos va a llevar mucho tiempo. Sí, sí, pues vamos a preparar algunos ahí al final. Bueno, de hecho tenía pues listo un ejemplo hoy, pero creo por tiempo no lo vamos a poder ver. Eh, es que miren, hablando de estructuras que son diferentes a edificios y no y tienen configuraciones diferentes a edificaciones, hay un área bastante grande que tal vez en nuestro medio tiene un mercado muy grande en el acero. Bueno, aquí tenemos nosotros una plataforma de servicio eh, que está adosada a una estructura justamente existente. Esto es un extracto de una industria. eh, y pues obviamente eh, hay detalles que a veces vale la pena revisar. Hay algunas cuestiones que les soy sincero, yo no, durante el proceso de revisión, no, siempre hay que tener el criterio claro de qué es lo que a veces el modelador o el constructor, el contratista está haciendo, porque muchas veces podemos caer en efectos peligrosos, eh, como por ejemplo acá, había una estructura que continuaba, eh, esto pues no se hizo así, de eso pueden estar tranquilos. Porque aquí, pero es importante ver cómo, por ejemplo, viene un cliente y le dice, mire, fíjese que yo tengo una torre. Este proyecto, vamos a ver, este proyecto era para una, vamos a ver si me recuerdo. Ah, sí, esto era una torre que llega a conectar un área de 3 hilos enormes. eh, y obviamente, pues, a la parte superior había que acceder, o ya sea a través de un ascensor, que era muy caro, o a través de gradas. Entonces las gradas el cliente quería añadírselas a una torre que originalmente en su diseño no las tenía contempladas. Entonces, pues al final de cuentas se hizo una ampliación con otra estructura y se hizo algo así como una estructura independiente. Que si les puedo dar un consejo, cuando les pidan sus clientes algo así, tal vez es la forma más factible porque cualquier estructura perdón, cualquier estructura nueva, ustedes la pueden controlar desde su cimiento hasta cómo quieren que se comporte. Eh, Claramente, siempre el cliente les va a pedir que aprovechen lo que hay, pero hay que revisar que no caigamos en cuestiones que sean peligrosas para algunas piezas. eh, Porque acá yo recuerdo que querían anclar alguna cuestión, una ampliación querían hacer, ya me acordé. Querían hacer una ampliación y esta plataforma aquí querían adherirle eh, un área, bueno, en resumen era un área, una cuestión que iba a pesar mucho. El problema está en que ese peso deflectaría entonces las vigas. Y el problema, no sé a quién se le ocurrió, eh, lanzó y colocó un piramil, un apoyo acá, a media altura en esta columna. A ver, aquí hay varios problemas. Primero es de que, si ustedes se recordarán de las charlas del ingeniero Lobos, o los temas que han ido tocando también nosotros los docentes, cuando nosotros tenemos sistemas arrastrados, es importante revisar cómo los nodos pues, van a llegar a comportarse. Eh, pero el problema está en que si en algún caso el sistema pues va a tratar de generar su propia ductilidad y pues aquí se van a generar los fusibles, ¿no? Los puntos de fallo. Y que primero acá pues yo siento que a esta pieza le hace falta rigidizantes, eh, porque notarán ustedes que si hay una placa de este tipo acá, pues también esto va a causar un problema ahí, ¿no? Eh, pero especialmente si la carga
va a ser muy elevado, que va a llegar a dar a esta columna, puede ser complicado. Precisamente porque cuando la estructura trate de fallar y trate de desarrollar su propia utilidad, a lo mejor nosotros estamos sometiendo a la columna a un efecto de falla temprana antes de que desarrollen primero las brazas, eh, sus capacidades plásticas y demás, y podemos nosotros generar un efecto de inestabilidad en este punto. ¿Sí? Entonces, nuevamente, muchas veces nosotros tendremos algunos detalles o que adaptarnos o que revisar algunos puntos, pero importante es tratar de tener cuidado con lo que nosotros conceptualmente y desde el punto de vista del análisis estructural podemos controlar. ¿Sí? Así como también, una vez, eh, no sé, permítanme, vamos a ver aquí si la tengo a la mano. Bueno, una vez vi que había un cliente que vio una breisa y como dijo, bueno, pues es una breisa. Imagínense ustedes que era esta breisa, ¿sí? Esta que les selecciono aquí en verde. Y dijo, bueno, más o menos esa pendiente me da y a la breisa, literalmente ustedes, o sea, de verdad que hay gente que en serio accede a hacer cualquier cosa. Tengan mucho cuidado con eso. A la breisa literalmente le puso las escaleras. Entonces me dice, mire, fíjese que pues me pasaron su contacto y quería ver qué elemento en color, digamos, naranja me recomienda usted para colocar gradas. Eh, Vamos a ver aquí si me va a entender. Él lo que quería era usar su brisa para colocar gradas. Y las gradas pues llegaban a un descanso aquí, se añadía la columna. O sea, es cierto que el material es muy, muy noble, pero tampoco hay que abusar. O sea, las brisas no son pensadas en eso. O sea, y créanme que si nos fuéramos a hablar aquí de errores, fallas o otros tipos de estructuras, de verdad que vamos a tener bastante ahí para revisar y analizar, ¿no? Bueno, entonces hay mucho ahí para revisar y hay mucha tela que cortar, ¿no? Bueno, siempre siguiendo en la línea de ejemplos que son configuraciones de diferentes edificios. Tenemos el caso de unos hilos. En esta ocasión, pues tenemos 4 silos. Notarán ustedes, pues, que son con columnas cruciformes. Y detalles importantes, como, pues, por ejemplo, hace un momento les decía, a ver, esto es un criterio muy, muy, ¿cómo se llama? Muy, de cada quien, ¿no? Eh, pero si un consejo les puedo dar es de que procuren que siempre sus separaciones entre, pues, la medida que hablábamos, no sé, ande alrededor de unos 15 centímetros para arriba. Porque por lo menos lo que yo he visto es de que al soldador ahí sí ya le entra la mano, por decirlo de alguna forma. Y es que, ¿por qué les decía lo de el detalle de la separación hace un momento? Y es de que muchas veces, a ver, recuérdense, hablando de diseño de uniones, vamos a tener que colocar algunas piezas que generen o produzcan arreostre, o pues estos diafragmas o estas placas, que así entonces nos permitan entonces colocar algunos este, elementos que le den continuidad a patines en vigas. Entonces esto es lo que nos va a llevar es de que necesitaremos no solo soldar esta columna, miren, aquí si se logra identificar, es que esto nuevamente, de verdad que no se puede ver en otro ejemplo que no sea un modelo de este detalle, ¿no? Esta pieza seleccionada es un perfil W completo, a ver, 24% tendero, ¿sí? Pero, como nosotros necesitamos añadir un perfil igual, 24 por 131, pero miren incluso aquí en la descripción, cortado a la mitad, literalmente lo que tenemos que hacer, y eso representa este triangulito, es una soldadura. ¿Sí? Entonces, esta pieza y esta pieza hay que soldárselas al alma de esta. Y así es como se producen las columnas cruciformes. Entonces, pues lo que pasará es de que para efectos de soldadura, estos 17 centímetros, pues quedan bastante bien.
incluso pues es bastante... A ver, si tienen por ahí una regla a la mano, para hacer esto un poco dinámico, y alguien trata de medir el puño, este, pues notará que en 17 centímetros queda pues bastante holgado. Y eso que no solamente es el puño de alguien, sino que también hay que contemplar de que ahí debe de pasar el electrodo y demás, ¿verdad? Que no hay otra forma de unir estas piezas. En máquina, hay algunas máquinas que sí las pueden trabajar, pero son muy complicadas, son muy especiales. ¿Sí? Bueno, ahora, si vemos, por ejemplo, temas de uniones, pues acá habrá que contemplar la demanda que así se requiera, y especialmente en estos casos que nosotros tenemos, por ejemplo, silos. Los hilos, hay muchas formas de trabajar los hilos. O sea, los hilos es algo bien, eh, ¿cómo se llama? Algo que da mucho, mucho para trabajar. O sea, yo he trabajado hilos que solo necesitan cuatro apoyos, así como este. No sé si logran identificar, aquí hay una, dos, tres, cuatro placas y esas se replican del otro lado, por lo tanto son 8 puntos de apoyo. Y generalmente a estos se les coloca una especie de ménsula acá. Y esto en ese momento, aquí todavía no se había trabajado, pero se les colocó unas ménsulas y bueno, ya se añaden a los hilos y los hilos pues son considerablemente grandes, ya se les colocan unos anillos y demás, ¿verdad? Ahí ya va teniendo la resistencia que así deba de ser, ¿no? Eh, pero eh, cuando nosotros nuevamente tenemos procesos industriales que van relacionados a este tipo, llegamos a tener temas como alturas casi de 7 metros, entre, digamos, un nivel de entre piso y otro. Entonces, buena idea puede ser cortar esa altura, digamos, a 270, y aquí pues ir generando alguna variación. Esto es un ejemplo, hay muchas formas de trabajarlo, cada quien puede y es libre de su propio criterio, entonces lo pueden hacer a como mejor pues se adapte a las demandas que así tengamos, ¿verdad? Y notarán que pues en realidad las estructuras de uso industrial a lo mejor son las más complejas, no son imposibles ni complicadas, eh, pero lo que sí tienen es de que les combinan a ustedes desde una porción del edificio y encima se les coloca otra cosa. ¿A qué me refiero? En el desarrollo del diplomado pudimos ver, pues obviamente, eh, y este proyecto no lo tiene, pero sí hay otros donde, por ejemplo, se colocan entre pisos mezanines. Aquí eran placas, ¿sí? Eh, pero en algunos otros se colocarán mezanines con los acero, con un steel deck. Entonces, puede ser que ustedes tengan que chequearlo como que si, pues a través de sección compuesta y ya los criterios que hemos visto y demás. Y encima de eso, pues viene un equipo que va a ser considerablemente pesado o grande. Entonces aquí ya nos empieza a causar variación ahí con los detalles. Y bueno, si tenemos escaleras, y que ese es otro detalle que en un momento les voy a compartir, y les voy a cargar un documento más al Classroom. eh, con las escaleras hay muchos tipos de escaleras y especialmente cuando son equipos industriales casi siempre son alturas muy variables que de alguna forma pueden llegar a tener o no, pues obviamente perdón, con esa diferencia de alturas podemos llegar a tener o no una necesidad de cubrir de escaleras, siempre pues teniendo los cuidados respectivos para, eh, ¿qué les digo? Seguridad industrial, barandas, rodapiés, etcétera, etcétera. Eh, pero que pues obedece a la misma necesidad por lo menos en este caso era para tener una plataforma para acceso, perdón, para inspección a silos directamente, ¿no? Aquí hay un pequeño ducto porque iba a suceder un tema de ductería para conectar aquí a estos flanges.
Y bueno, pues, muchos otros tipos de detalle que, si ustedes se dan cuenta, un OTI, de verdad, en estructuras industriales, le toca combinar de todo. ¿Sí? Eh, Hay medio edificio, o sea, hay temas que van relacionados a sistemas de arrastre, hay gradas, hay fundiciones, hay de todo. Son de los proyectos que relacionan muchos diferentes puntos, entonces hay que tener bastante cuidado y precisamente por ahí pues tenemos nuestro capítulo número 15 de la ASC. Entonces, cuando tengamos alguna duda, mi consejo es de que siempre puedan revisar estos apartados, porque habrán algunas estructuras que son de soporte, ¿sí? Habrán algunas estructuras que son parecidas a edificios, habrán algunas estructuras que son para almacenamiento ¿cómo se llama? De agua, de líquidos, racks, perdón, ahorita se me fue la traducción de esto. Notarán ustedes que incluso, pues a sabiendas de que podemos de verdad tener mucha variación en los temas, también acá hay un tema sobre los anclajes a concreto o mampostería. Entonces, créanme que no son los únicos que han pasado por esto. Torres estructurales o tanques, ¿no? Eh, Estructuras relacionadas a la generación de energía eléctrica, eh, estructuras retenedoras o ¿cómo se llama? Para contención de suelo, perdón, chimeneas, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha variación, y mi consejo es de que siempre puedan revisar el capítulo número 15. Eh, Toca muchos temas. Yo considero que el capítulo 15 debería ser más extenso. Tiene mucho para dar. Pero la ventaja es de que, y por ello, por ejemplo, mira, pues, les traigo este caso. Si nosotros quisiéramos revisar, por ejemplo, tanques, mi recomendación es de que sí, a ver, tomemos los criterios que van en ASC para tanques, ¿sí? Eh, pero podemos siempre referirnos a normativas como API, ¿sí? API, por lo menos las 650, eh, son tanques, bueno, en realidad esta norma, como ustedes lo ven, son tanques, pues, soldados, pero para almacenamiento de aceites. Eh, Aunque también, precisamente por el alcance que tiene, eh, esta normativa se ha utilizado mucho también para agua potable, ¿verdad? Entonces acá ustedes encontrarán algunos alcances de la norma, algunos criterios, eh, cuestiones que a lo mejor aquí, miren, yo les soy sincero, bueno, en lo personal, por lo menos para tanques, yo sí recuerdo que una vez saqué un curso y créanme que es un área totalmente diferente. Hay mucho para indagar acá. Es un mercado totalmente diferente acá en Guatemala. Eh, entonces, pues sí, 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 pues aquí a grandes rasgos les muestro un poquito acerca de la norma, que de alguna forma nosotros tenemos que combinarla con nuestro ASC, con nuestro AGIES, con nuestro ISC y todavía meter otra norma que es solo para tanques. Y más o menos pasa lo mismo con la normativa, permítanme, la normativa TIA, Standard Thicknesses. Un segundo. Uy, espérame, un minuto. Y más o menos lo mismo pasa con estas normativas para... Por ejemplo, pues este es un estándar para los que estén relacionados a, ¿cómo se llama? A torres.
torres de telecomunicación, perdón. Eh, y que nuevamente, o sea, así como estructuras que son configuraciones diferentes, edificios con tanques, también las torres tienen otros criterios totalmente diferentes. Como por ejemplo, yo creo la clase pasada les mencionaba factores de esbeltez en piezas, mi famoso KLR debe ser inferior a 200. Por lo menos la norma, bueno, esta es la versión G. eh, yo recuerdo que para torres pues nos cambia ese 200 y a veces lo eleva a 300 o a 400. Entonces es por eso que muchas veces ustedes ven que las torres tendrán alguna pieza, por ejemplo, algún angular. Bueno, y aquí pues más ejemplos. Vamos a ver. Permítanme, torres no lo sabe aquí. Vamos a ver si tengo aquí una rapidito. A ver si bueno, pero el detalle es de que muchas veces utilizaremos, pues obviamente, perfiles que, digamos, si los quisiéramos aplicar para proyectos de edificación, son totalmente diferentes. Y también, que si nosotros queremos aplicar, permítanme, estoy buscando aquí, ¿cómo se llama esta cosa aquí? Ah, no, este es un monopólio, permítanme. Eh, bueno, entonces, pues les decía de que cuando nosotros ya llegamos a tener el hecho de cubrir otras áreas, pues que son totalmente diferentes. Y yo les digo, o sea, solo para tanques, o solo para torres, o solo para edificios industriales, de verdad que debería ser totalmente otro diplomado. Es un área bastante extensa. Aquí, pues obviamente, solo por tiempo tenemos que a duras penas tocar algunos parámetros bien rápido, eh, porque no da tiempo. Pero es importante que si ustedes tienen necesidad o están trabajando en un proyecto puntualmente, puedan ustedes revisar eh, donde así correspondan, ¿sí? Entonces encontrarán pues, información importante. Vamos a ver acá. Sí, correcto. Bueno, por ejemplo, así como esta torre, eh, así como esta torre, por ejemplo, utiliza angulares de 2,5. Pero para tener una medida de por lo menos 4 metros 66. Aquí esto a veces o no, les ponen este pequeño tornito. Eh, Eso lo hacían antes, ahora ya no, porque cambia el comportamiento del sistema embelesado. Y miren, esto es bastante sencillo, es 3 columnas, un sistema de raster y vámonos con eso. Eh, pero lo importante es de que si yo quisiera hacer un KLR sobre esta angular para esa longitud, voy a estar en una esbeltez considerablemente grande. Solo que, ojo, esto no hay que hacerlo. Eh, y bueno, el detalle está en que eh, pues lo mismo pasaría para las vigas, para las columnas, pero y especialmente porque no tiene vigas. Entonces, normalmente este tipo de estructuras que se sale un poco cerca de la estructura tradicional, o cualquier estructura que sea configuración diferente a edificio, eh, va a cambiar considerablemente ¿cómo se llama? Sus parámetros, ¿sí? Y aquí miren, incluso pues van a ir encontrando ustedes las diferentes normas que ya les he ido mostrando así de manera rápida. Y por lo menos también para torres, si no estoy mal, también por aquí se menciona bueno, siempre ACI pues también va a ir relacionado porque recordemos que ASC no es exclusivo para hacer, pero bueno, vamos teniendo mucha variación ahí referente al tema. Para aprovechar el tiempo y terminar de ver aquí algunos ejemplos que son importantes, eh,
Vamos a ver. Bueno, esto, según yo, este modelo era el que tenía unos hilos. No lo tiene. Pero bueno, miren, aquí, así, de manera rápida, solo para terminar de mostrarles los ejemplos que les quería compartir el día de hoy. Por ejemplo, acá no se puede ver tan fácilmente, pero estos ejes que van cruzando aquí, todos tenían dentro de él un silo que cruzaba acá. O sea, era un silo enorme, ustedes. Entonces, bueno, de hecho yo creo que llegaba todavía a este nivel. Y eso pues sucedía en varios espacios, en varios apartados. O sea, aquí también, aquí atrás también, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, los diferentes niveles en estructuras que son industriales, pues aquí ya van teniendo semejanza de edificaciones, pero el problema especialmente es de que eh, en estos casos, pues no, nuevamente, hay que adaptarlos a cómo va la línea de proceso. Y pues eh, vamos teniendo una combinación, o sea, miren que acá tenemos techos ligeros, entonces sacamos ¿cómo se llama? Los contenidos de naves industriales, digamos que a la larga esto pues se comporta como una pequeña navecita industrial en la cumbre, ¿verdad? Y aquí tenemos el tema que hablábamos muy al inicio, ¿sí? Aquí está pues una costanera, está su puerta costaneras, tenemos las piezas que le dan el arreostre, en este caso pues creo eran varillas, tenemos tensores, que son los que me ayudan a tener el tema del diafragma, no, perdón, el tema del arreostre en el techo, disculpen, disculpen. Cuando hablábamos de los diafragmas y luego vimos el tema de arreostrar mi techo, ¿sí? Muchas veces los techos a una o a dos aguas los podemos arrostrar con varillas, así como se menciona acá. Tenemos costaneras ya listas aquí para el enlaminado. Y empezamos a descender con los diferentes niveles. Aquí yo creo que se utilizaron, sí, placas, por eso son angulares. Eh, Claramente esto no sé. Ah, no, permítanme, permítanme. Esto fue. Ah, no, sí, sí fue una de los aceros la que se colocó acá. Estas son las viguetas. Eh, sí, W8 bordes. Estas son las viguetas. Etcétera, etcétera. O sea, vamos teniendo mucha combinación en estructuras industriales que pues nos tienen que combinar diferentes conceptos y bueno, para eso son estos ejemplos, pues invitarlos a que tengan curiosidad sobre las estructuras de estos tipos. Es un área bastante grande en nuestro mercado eh, y obviamente iremos a llegar a tener pues algunas combinaciones con entre diferentes tipos, porque obviamente el uso de las diferentes estructuras así lo irá demandando.